El Grifo, ideas fluyendo. Así era Mateo cuando iba con Mateo García cuando iba a contestar. Un soy grifo. Era así, y ponía todos de galán. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, Sammy. ¿Cómo te parece, Jorge, que me pasó una cosa tan charra hoy? Contame a ver. Imagínate que estaba brujeando en mis redes sociales y encontré así el super meme más charro de toda la historia. Me reí mucho, obviamente, pero ¿cómo te parece que tenía un error de ortografía? Yo lo pensé por un momento, yo dije, brutas, ¿será muy horrible pues que uno, así todo cuidadoso con eso de la ortografía, que tiene que tener pues todo el tiempo cada que escribe, redacta algún texto? Y yo dije, ¿será que lo publico? Lo publiqué, pero me sentí demasiado mal. ¿Vos qué opinás? Yo en estos momentos tengo uno en mi muro sobre un tipo que lo borran del Facebook. Entonces, él apenas se da cuenta que lo borraron del Facebook cuando va a buscar a un amigo y no está. Entonces, el meme es agregar como amigo y es la carita del protagonista de una película que se llama Interestelar llorando. Y el hombre dice, ve, como vamos a ver cómo está mi amigo. Y ese cómo está sin tilde. Yo puse ese meme hace como 15 días, tuvo buenas reacciones, pero todavía me siento mal. Lo puse porque me gustó mucho y lo puse porque fue como desde el celular. Pero cuando estoy en el computador, cojo el meme, lo pego en Paint y yo mismo le dibujo las tildes, le dibujo las comas. Eso queda horrible. Le haces corrección de estilo a un meme. A un meme. Pero lo tengo ahí y me da duro. Me da duro, pero no lo quito porque tiene buenas reacciones. Entonces es normal que cuando uno sea pues como un usa la ortografía, cuide hasta los memes. Porque los memes sí son pues caldo de cultivo para errores. Bueno, Jorge, entonces yo creo que ya como con esta referencia un poquitico, arranquemos con el tema de hoy. Bienvenidos todos, estamos en Ideas Fluyendo y nuestro tema de hoy es el uso de la ortografía en redes sociales. Mi nombre es Samira Orozco y soy redactora. Yo soy Jorge Santamaría, corrector de estilo y redactor en Agencia El Grifo. Listo, Jorge, entonces ya como tocamos un poquitico el tema de lo que vamos a hablar hoy. Contame, o sea, ¿es importante o no es importante manejar una buena ortografía en redes sociales? También eso es fundamental, o sea, es que no solo en las redes sociales, en todo lo que haces, en la vida diaria, porque ya cualquier error tuyo pasa a ser parte de las redes sociales. Yo me acuerdo en 2017 una campaña muy desafortunada de la alcaldía de Medellín con unas vallas. Sí. De la administración anterior. Ah, sí, yo por creo aquí que ya todos nos acordamos de eso. Decían movilidad con B. Cicloruta, no ciclorruta, sino cicloruta. Decía que la inversión era de 3.384 mil millones. Una cifra pues que es inverosímil. Decía que incluía 13.500 mil millones de pesos invertidos para 230.464 personas. O sea, unas cifras pues muy, muy extrañas. Entonces, claro, ¿qué hace la gente? La gente toma la foto y la viraliza. Entonces salen un montón de expertos pues de un momento a otro a destruir el trabajo de la otra gente. Entonces, si eso se hace viral, se hace muy charro, pero ¿cuántas cabezas no ruedan por un error de eso? No, yo creo que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, Jorge, que es que, por ejemplo, cuando hablamos puntualmente de redes sociales y con esos, ahorita que hablamos de los memes, con todos los errores que tienen, el mal uso de las letras o que no utilizan las palabras completas, sino que se empiezan a generar como unas abreviaciones como que nunca han sido tratadas, pues que salieron así de la nada, la gente se las inventa. Y, por ejemplo, ver que hay tanto pelado en este momento que se guían mucho por las redes sociales. Entonces, pues, por ejemplo, detrás, y es un pelado que desde en el colegio se están matando por enseñarle a escribir, se están matando por enseñarle a redactar y pasa mucho tiempo en redes sociales y lo que hace es que empieza a escribir como lo que ve en redes sociales. ¿Vos no crees que eso está generando como muchos problemas para esa gente que pasa tanto tiempo? ¿Y vos qué opinas que de pronto cómo estará reaccionando la RAE frente a como a todos esos modismos y todo eso que está surgiendo como para los pelados de hoy, pues? La RAE se lo ha tomado mucho como con preocupación, pero a veces con humor. Pero ellos hacen campañas muy, muy fuertes en Twitter, pues siendo bastante cómicos. No se la dejan montar, la gente hace unas preguntas súper absurdas y ellos salen gozados. Por ejemplo, este tipo, el reggaetonero, el Balvin, él sacó hace unos años un trabajo, una canción que llamaba Ahí Vamos, mal escrito, porque era con A y con Y, Ahí Vamos. Entonces la gente se le fue encima, que no sabía escribir, que tan burro, que va. Y creo que fue este año, felicitando a una cantante que es Rosalía. El mismo Balvin la felicitó, no sé si fue en Twitter o en Instagram, y escribió, bájale Rosalía, sí. Y con puras A con tildes, sostenidas. Sí. Eran 4 A's con tildes, y la gente, no, que este Balvin sí es bruto, o sea, el man ya tenía la fama de bruto, y ya la gente le contó eso, que si estaba bien, se lo contó como un error. Entonces salió la RAE a defender a Balvin.
Digo, no, está bien, es que se sostiene, se sostiene. Yo, por ejemplo, una vez que estaba buscando trabajo, vi que un almacén de cadena sacó una campaña con un narrador de fútbol que decía tú tranquilo. Ese tú sostenido, tú, todas las U se les marca tilde. Y ese almacén de cadena no lo hizo. Entonces le tomé pantallazo y yo les escribí, vengan, no necesitan un corrector, vean ese tipo de... Viste la oportunidad de empleo de inmediato. No me contestaron, pero... ¿Pero por qué? Yo te contestaría. Entonces eso pasa en redes, que la gente se precipita a juzgar al otro, a gozárselo. Entonces, claro, toda la gente que odia reggaetón, que odia a Balvin, salieron a dispararle al tipo. En el Ahí Vamos sí le había embarrado, pero en el saludo a Rosalía sí lo hizo bien. Que hasta la RAE lo defendió. La RAE decía, no, sí se sostiene. Ahí Jorge. Y entonces, ahorita que estamos, pues como pusiste el ejemplo del almacén de cadena. Yo quería ir a un punto, como por ejemplo, hay muchas marcas que obviamente por estar en función de redes sociales y todo eso, han descuidado un poquitico esa parte de la corrección de estilo porque creen que están haciendo sus publicaciones o sus copies o sus posts, o simplemente le dan como prioridad la parte visual. Y se les olvida mucho la parte como de estilo, de ortografía. Eso puede en algún momento como influir, como a hacerle daño como a la marca, afectar la marca como tal, o su posicionamiento. Porque bueno, lo pueden recordar como que ellos nos están tratando como súper bacano, súper todo, porque se identifican con nosotros que somos a los que les está llegando el mensaje. O simplemente, no, yo no les creo. Entonces obviamente la marca empieza a tener como falencias en eso de la credibilidad en el cliente. ¿O vos qué opinás? O sea, si son errores ortográficos, errores de concordancia, errores de estilo, eso sí es muy grave. Pues una marca pierde toda la credibilidad. Es como cuando vos mandas una hoja de vida con errores o no te dan a llamar. Entonces eso es muy delicado. Pero ¿qué pasa? Que a veces a veces las marcas pues se relajan un poco y entran pues como en el parlache de la gente. Eso no está mal pues, pero sin cometer errores. Pues sin entrar pues como en temas pues como ya como de violentar el lenguaje. Entonces no, eso sí pasa pues, pero lo que decías también es muy cierto. Yo por ejemplo trabajé en una agencia muy grande y yo era el corrector y yo podía trabajar fácilmente con 40 diseñadores. Hubo un momento como de crisis y empezaron a sacar gente. Entonces cuando me echaron a mí, la señora que me echó me dijo que un corrector para qué, que para eso había Word. Entonces ya desde ahí ya había un desconocimiento como de esa labor del corrector de estilo, como de la importancia de la ortografía, o sea, como que para eso está Word. Y yo creo que la mayoría de las empresas tienen como la excusa que nunca ven como la corrección de estilo como algo obligatorio para poder sacar una pieza. Pues ellos creen que corrector de estilo puede ser cualquier comunicador que no ha tenido ningún como estudio, ha tenido como un acercamiento, como a tener ese tipo de proceso de una revisión de textos. Sí, Sammy, es que este tema de la corrección es bastante complejo, pues. Por ejemplo, yo tengo por ahí 7 años de experiencia en esto, pues, estudié también licenciatura en Filosofía y Letras, ayer terminé un diplomado en corrección de estilo, y uno mismo se le van errores. Entonces eso es lo bueno, por ejemplo, a veces de tener un equipo de trabajo que te pueden decir, ve, se te fue esto. O a veces los mismos clientes pues se la cantan a uno. Entonces sí, esto es algo serio y realmente ahí está la reputación de una marca. O sea, vos sacas un error como, en el caso de nosotros como agencia, y es la marca, la cliente de nosotros, la que puede quedar en ridículo. Y como te decía, la gente toma el pantallazo y de un momento a otro ya todos son la RAE. No, y además que yo creo que cuando se presentan ese tipo de discusiones pueden ayudar mucho a la parte que la gente se obligue a ir a buscar, a leer, a investigar. Entonces yo creo que eso hace parte como de ese enriquecimiento, ¿cierto? Yo pues atrevería como a decir que las personas que son las que se ponen a buscar, las que se ponen a leer, yo no sé si esta palabra se escribe así o no se escribe así, son las que van ganando como un poquitico más como en esa parte como de ortografía, ¿cierto? ¿O vos qué crees que otros tips pueden haber como para tener una buena redacción o una buena ortografía? Sammy, leer. Sí, es que yo creo que alguien que no lea no puede escribir, sino que ahora pues somos muy visuales y solo queremos ver series y eso así no se puede. Entonces desde ahí es muy difícil. Yo pues fui un par de años profesor de colegio y a los pelados no les interesa, y todo eso y toda esa deformación del idioma incluso viene desde la época de nosotros, por allá empezando los 2000 con los primeros celulares, que mandar un mensaje de texto te cobraban dineral, no, claro, porque te cobraban por letra, entonces uno tenía, ahí fue donde sí, empezó claro. a salir el que, la K diciendo que, y un montón pues como de formas como de violentar el lenguaje, pero era por eso, por ahorrarse, porque es que si uno se pasaba, uno escribía un mensaje muy largo, se le iba ahí toda la tarjeta y eso era carísimo. Toda la platica. Sí, eso era horrible, uno no sabía que era pues peor, si la llamada o mandar el mensaje de texto. Hay que leer, pero sí, hay que tener la curiosidad, incluso hay grupos muy curiosos en Facebook, por ejemplo, lo que llaman amantes de la ortografía, que constantemente sacan memes, y también
tienen la vecina rubia, es uno que de Twitter, que ella es una que constantemente ve errores en las marcas y las pone, y ella tiene pues más de 70.000 seguidores y la gente empieza a comentar, o sea, a veces es un tono de burla, pero eso también llama la atención. Pues las marcas dicen, no podemos dar el papayazo. Entonces esto nos lleva a pensar que la ortografía, en cierto grado, tiene todo que ver con cultura digital. Sí, total, es que incluso, o sea, no podemos satanizar todo el tema digital. Pues internet, yo por ejemplo, leyendo pues para este podcast, me encontré con una frase del Nobel de Literatura de Mario Vargas Llosa. ¿Y tú qué piensas de esta frase? Que me parece un poco radical. Yo creo que la idea no es quedarse en el radicalismo, sino mirar qué se puede hacer. ¿Qué puede hacer uno al menos? Crear contenidos de calidad. Y ya ir como generando esa cultura pues de esforzarse por hacerlo bien. Vargas Llosa decía, el internet ha acabado con la gramática, ha liquidado la gramática, de modo en que se vive una especie de barbarie sintáctica. Entonces, ¿tú crees eso? Pues, o sea, ¿será que internet sí o más las redes sociales? Es que ahora pasa mucho eso con los pelados, que ellos no leen libros, ellos leen redes. Entonces ellos escriben como lo ven en las redes, incluso muchas veces lo hacen de manera ingenua, pues tienen los errores de manera ingenua. Y es también pensar que, por ejemplo, en el tiempo de nosotros, que ya somos como más viejitos, uno tenía pues como la facilidad que uno tenía que investigar algún tema o algo y uno iba directamente a una biblioteca y tenían acceso al libro, al texto físico, mientras que ellos van y muchas veces buscan fracciones o buscan solamente resúmenes de los libros y que está todo digitalizado. Entonces, pues nosotros sabemos que la parte o la gramática que se trabaja en un libro o un texto impreso es muy distinto al que se maneja en internet, porque obviamente se tiene que acortar un poco, muchas veces el lenguaje no es el mismo, pues entonces yo creo que eso también está afectando mucho esa parte del conocimiento en gramática, como nos contabas que dijo Vargas Llosa. Bueno, Jorge, entonces hablando de esta parte de la transformación del lenguaje, ¿vos crees que, por ejemplo, esas cuentas o esas marcas que solamente funcionan en Internet, cómo sería esa parte de adaptarse a ese lenguaje que obviamente siempre es cambiante, porque el lenguaje en Internet es cambiante, no va a ser estático como siempre que veníamos trabajando, sino que siempre va a haber un emoticón nuevo, siempre va a haber una palabra nueva, siempre va a haber un modismo nuevo? ¿Cómo sería como adaptarse a esa transformación? Pues si son marcas que siempre han estado en Internet, con seguridad van a estar a la vanguardia. Incluso van a hasta sembrar tendencias, pues, entonces ellos no se van a varar. Ellos sabes que ellos se adaptan mucho como a una comunicación muy fluida con el usuario. Entonces eso hace que reaccionen pues rápidamente. Entonces si ellos le hablan con emoticones, ellos saben responder con emoticones, ellos entienden. Aquí a veces me pasa, por ejemplo, con Mateo el practicante, que a veces manda emoticones y apunta cosas que ya por la diferencia generacional yo no capto y no la entiendo hasta que ya la veo diseñada. El diseñador, que es más o menos de la edad de Mateo, sí. Eso es bacano porque se genera pues como esa conversación. Entonces esas marcas que siempre han estado en internet van a adaptar muy fácil esto, se van a ir adaptando, imponen tendencia. Y las marcas tradicionales lo vienen haciendo porque es que ya la gente está hablando diferente. Entonces eso también tiene que ver mucho como estudiar bien el público al que están enfocados. Sí. O sea, dependiendo del público ya tienen que empezar a trabajar un lenguaje. Por ejemplo, me encanta la cuenta del Metro, sí, el Metro de Medellín, es genial. Sí. En ningún momento, sin violentar el lenguaje, el idioma, se conectan con cualquier tipo de público y tienen respuestas bien bacanas. Lo que decía ahora de la RAE. Muy frescas. La RAE se volvió lo más... La RAE super... Pues es un troll, la RAE... La RAE pues los tratan de molestar y ellos son unos genios para desenvolverse con eso. Pues, como te decía, la conversación se vuelve muy fluida y eso permite pues que el lenguaje evolucione, sin que esa evolución necesariamente sea pues que lo tengamos que deformar. ¿Y vos crees que desde el Grifo, cómo estamos trabajando al saber que nosotros manejamos un público como tan diverso? ¿Cuáles crees que han sido como los puntos claves que hemos tenido en cuenta para poder tener esa conexión que tenemos con nuestro público? Ha sido un trabajo muy bueno porque hasta hace un tiempo la cuenta de la agencia la manejaba yo. Entonces los temas míos eran de pronto más serios, más estructurados, más nerd. Sí. Ahora la tiene Mateo el practicante y unos temas que son más frescos, que son más de series, más de tendencias. Entonces se ha visto un viraje bacano. Yo creo que en algún momento volveremos de pronto a unos temas más académicos, porque al Grifo le gusta mucho eso, le gusta mucho enseñar, le gusta mucho explicar, le gusta mucho darse a entender. Entonces es bacano ese movimiento, como a veces ser un poco más como detallados y otras veces ser un poco más conversadores, más de tendencias. Es que ahora que lo mencionas, Jorge, yo creo que uno de los puntos claves o de las fortalezas que tiene la agencia es esa diferencia generacional y de personalidades que tenemos en el equipo de trabajo, porque yo creo que aunque todos somos distintos y obviamente hay, como dijimos, pues las edades
estamos los millennials, los que estamos los más viejitos, todo. Y yo creo que todos en algún momento como complementamos todo un concepto de trabajo donde al unir todo ese tipo de conocimientos no es tan difícil como llegar a identificarnos con el público, ¿cierto? Porque somos como un grupo de público chiquitico dentro de la agencia que es planteando qué es lo que queremos ver o cómo nos tienen que hablar. Es que eso es lo bueno, pues, que hay publicistas, hay diseñadores, hay comunicadores y hay diferentes como generaciones, pues, practicantes. Estoy yo, pues, que ya soy generación X. Somos. O Z. X. Yo no sé, pero ya estamos terminando. X. Entonces nos complementamos muy bien. Yo, por ejemplo, no me imagino un corrector de estilo de 23 años, no existe. Entonces un corrector de estilo tiene que tener, pues, de pronto un poco más de experiencia. O sea, antes de corregir textos, ya has tenido que escribir muchos artículos o cuentos o ensayos. Entonces eso te da como un bagaje. Eso es complicado. Entonces yo creo que es muy importante en la ortografía la paciencia, y eso es lo que pasa con las redes, que la gente se precipita a contestar de afán y ahí es donde la embarra. Pero entonces, ya como tocando un poquito el tema, volviendo como pues a lo de redes sociales. Entonces, una persona que maneje redes, un community o un influencer, ¿qué es lo que debe hacer entonces para cumplir con esa labor acorde, teniendo en cuenta lo de las tendencias, lo de no dejar aparte lo de la ortografía, pues como teniendo en cuenta todas las cositas que para poder hacer como bien su tarea? Es muy bueno que sea integral, pues, que escriba bien, que se exprese bien, que se preocupe, pues, por el manejo adecuado del idioma español. Y que lea. Que lea. Y es que no has visto, por ejemplo, que ya los pelados acá, pues aquí éramos antes que el parcero, ¿cierto? Pero ya es que no, ya le dicen pana, que es venezolano. O el crush. O el crush, o el otro que también dice como dicen los mexicanos, el güey, ya uno que le dan diciendo en la calle güey, y uno queda como asustado, ¿cierto? No, incluso pues en las reuniones. Yo he tenido muchas reuniones, telereuniones con clientes y usan unas palabras pues que uno... Entonces en estos días vi un tuit de una niña, Alejandra Rojas, decía: a los mercadólogos les gusta complicar todo con palabras en inglés. Dicen, vamos a hacer un meeting encaminado a un brainstorming para establecer el value chain y potenciar los leads. Y la misma pelada dice, cuando pueden decir, parce, necesitamos hacer una lluvia de ideas para posicionar esta vaina. Entonces a veces los extranjerismos mal acomodados en el lenguaje, pues en el lenguaje nuestro son fatales. Pero entonces podemos decir que eso es bueno o es malo, porque entonces muchas veces uno siente que va a hablar con un cliente que utiliza mucho esas palabras y por ejemplo uno no las maneja porque no está acostumbrado pues a darle como tan duro pues a esas palabras así como tan de Spanglish y se siente que está como quedado, como no, entonces tengo que empezar a hablar como él o tengo que o se corrige, o sea, ¿cómo se maneja eso? A mí me parece muy complicado. Es complicado porque a veces las palabras llevadas al español son feas. Por ejemplo, Jorge, ¿LinkedIn o LinkedIn? Yo siempre he dicho LinkedIn y he escuchado las dos versiones. Sí. A mí me gusta LinkedIn, pero a veces termino diciendo LinkedIn, pero para mí es LinkedIn. Entonces ahí es donde yo te empiezo a hablar como de esos vacíos que existen en el manejo de ese Spanglish. Entonces uno cómo maneja esas palabras, cómo se maneja eso desde la empresa. Por ejemplo, nosotros como el Grifo, ¿cómo podríamos manejar eso? ¿Vos qué crees? Pues, o sea, la Real Academia es muy activa en eso. Constantemente está actualizando las palabras, las están llevando pues a nuestro idioma. Entonces, no sé si, por ejemplo, ya el CD-ROOM que antes escribía CD-ROOM, ya es CD-ROOM pegado. Ya el whisky es con G, con diéresis, whisky. Entonces hay cosas que uno se bloquea. Yo siempre he dicho, yo no me tomo un whisky con G. Yo creo que sí hay cositas que uno se puede dar como la licencia y usar el extranjerismo, pero dentro de todo, y eso lo veía pues con una profesora en el diplomado que hice, ella decía, si la palabra ya está en el español, por más fea que te suene, si la usas como en inglés, como extranjerismo, es un error. Toca, si la usas en un texto, ponerla en cursiva, pero como las redes no tienen cursiva, ponerla entre comillas. Se debe entender que sí, que vos sos consciente de que es un extranjerismo, que no está simplemente pues como tramando al otro. Entonces, por ejemplo, si hablamos como de marcas alternativas que siempre tienen como estética pues la adaptación y la manipulación del lenguaje en internet, ¿pueden sobrevivir por fuera de ese medio como tal? Sí, Sammy, ya lo están haciendo pues como en el día a día. O sea, estos pelados de hoy en día están muchos, sobre todo ahora pues con esta pandemia, muchos están siendo educados, pongamos educados ahí entre comillitas, como por los influencers, los influenciadores, por los youtubers. Entonces se escucha, tal como habla esta gente, estos pelados se manifiestan. Ahí es como estamos hablando que, por ejemplo, vos ves a los niños de 5, 6, 7 años que están empezando a hablar y hablan como mexicanizados.
Y a esto me refiero, por ejemplo, con el lenguaje que nos están vendiendo en todos los medios. Se está perdiendo como mucho como esa identidad del lenguaje que tiene cada zona y se está comunificando. Como que todos empiezan a usar las mismas frases, a usar las mismas palabras. Pues a mí eso es normal, es que con esta forma de consumir todos como lo mismo. Mira que nosotros tenemos muchos términos, expresiones de los Simpson, traducción mexicana. Matanga hijo de la changa. Matanga hijo de la changa, por ejemplo. Y nunca supimos quién es la changa. O a la grande le puse cuca. Es verdad. ¿Por qué? No, o sea, eso se unifica, pero es que necesitamos que se unifique para bien. Entonces eso, o sea, esa unificación puede ser interesante mientras favorezca la comunicación, pero se va generando una brecha generacional muy tesa. O sea, yo me siento a hablar con un pelado de 12 años que escucha reggaetón y yo no sé qué me está diciendo. Y si con seguridad yo le hablo a él y ¿qué está diciendo este señor? Cálmese, señor. Entonces es difícil. O sea, si es para bien la unificación, muy bacano. Pero sí, a veces el idioma, el lenguaje, todo esto se deforma demasiado. Vamos concluyendo. Bueno, Jorge, yo creo que lo más importante, retomando un poquito de como la discusión que hemos tenido hoy, esta conversadita pues que tuvimos, es que la ortografía nunca va a dejar de ser importante, por más que el lenguaje, el idioma vaya cambiando, sea tan cambiante, dadas las tendencias o todo lo que pueda pasar, igual la ortografía nunca va a perder como esa magia seductora que tiene. No, y es que es en serio, por ejemplo, en un estudio de 2017, esta aplicación Match.com, hizo pues como una encuesta entre más de 5.000 usuarios y el 39% valoró pues que, o sea, hicieron casi que match, aceptaron que daban match en la medida en que hubiese pues un buen manejo del lenguaje, que le dan pues como la importancia a un mensaje bien escrito, pues que eso es respeto por el otro. O sea, así sea un WhatsApp, mira que yo te escribo un WhatsApp, me equivoco y abajo pongo el asterisco Sí, y te pongo pues la palabrita, porque uno a veces del mismo afán, más que errores de ortografía, tiene errores de tipeo y a uno se le van. Jorge, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. A todos los que nos escuchen, un súper saludo, un abrazo. Muchas gracias por aguantarnos este ratico. Hasta la próxima. Chao.